Y después de que el tercer príncipe estuviera hablando con la persona desconocida, pasaron unos días, y la protagonista le decía a su sirvienta que quería enviarle una respuesta a su hermanastra, y que también quería enviarle algún producto del reino de Trincas. Y su sirvienta le contestaba que era una buena idea, preguntándole si quería que se lo mencionara al príncipe. Pero la protagonista le decía que no era necesario, ya que ella misma se lo preguntaría personalmente, y a la vez, se decía que también tenía que informarle sobre la mina de los nuevos minerales que el conde Chester había descubierto. Y entonces, la protagonista fue a buscarlo, pero no lo encontró, preguntándose que si no estaba en su oficina, donde podría estar, y entonces, se dirigía hacia la habitación del príncipe, y ahí se encontró a un sirviente, preguntándole la protagonista si el príncipe estaba en la habitación. Y el sirviente le respondía que sí, y la protagonista le pedía que le avisara que ella había llegado a buscarlo. Pero el sirviente le decía al príncipe que la protagonista había llegado a buscarlo, pero el príncipe no le respondía, diciéndole a la protagonista que el príncipe últimamente había estado muy ocupado reestructurando el sistema militar, y entonces, la protagonista le decía que vendría en otro momento. Pero en ese momento, el príncipe le decía al sirviente que dejara pasar a la protagonista. Y cuando la protagonista entraba a la habitación, se decía que la última vez que había llegado era de noche, y que no se había dado cuenta que también mantenía su habitación, al igual que el estudio, completamente oscuro. Pero entonces, el príncipe le decía a la protagonista que la oscuridad lo tranquilizaba, y con una sonrisa le decía que él era como una serpiente, que prefería los lugares oscuros, diciéndole que probablemente nunca podría entenderle. Pero la protagonista le decía que era completamente lo contrario, ya que ella también había tenido pensamientos similares antes, diciéndole que cuando estaba en el reino de Salle, se sentía como una rana atrapada en un pozo. Y el príncipe le preguntaba por qué se sentía así, y la protagonista le decía que el palacio de la reina era tan resaltante y lujoso, que hacía que su residencia pareciera insignificante. Y le recalcaba que el palacio de la reina era tan luminoso y que brillaba más cuando lo tocaban los rayos del sol, y que para ella, estar enfrente de él, la hacía sentir incómoda. Y entonces, le decía que ese pensamiento se le venía a la mente, que ella era una rana viviendo en un pantano y oscuro. Y entonces, el príncipe le decía que mientras su destino no cambiara, ninguno de los dos podría escapar del pantano, recalcándole que era una casualidad, y que era como si estuvieran hechos el uno para el otro, haciendo sonrojar a la protagonista. Y entonces, el príncipe le preguntaba que si debían esconderse en la oscuridad de su habitación, pero la protagonista le decía que era de día. Pero el príncipe le decía que si se quedaba en su habitación, ni siquiera sabría si es de día o de noche, dándole de repente un beso a la protagonista. Y entonces, el príncipe le preguntaba a la protagonista que ahora le dijera por qué había venido a buscarlo, y la protagonista le decía que quería enviarle un regalo a una amiga que vivía en Salle, diciéndole que creía que le gustaría un licor o un abrigo del reino de Trincas, pero que quería ver si el príncipe podría recomendarle algo. Y el príncipe le decía que podría recomendarle unos tipos de licores, y que haría un listado, y que más tarde se lo enviaría con su doncella. Pero a la vez, el príncipe le preguntaba a la protagonista si el tercer príncipe no había intentado acercársele nuevamente. Pero la protagonista le decía que por qué le preguntaba, y el príncipe le decía que el tercer príncipe parecía estar tramando algo. Y la protagonista se sorprendía, ya que se le había venido a la mente lo que podía estar tramando el tercer príncipe, comentando que en su vida pasada, el tercer príncipe había reunido un ejército luego de que el príncipe heredero falleciera. Y el príncipe le preguntaba a la protagonista si pasaba algo, y que si el tercer príncipe realmente llegó a buscarla de nuevo. Y la protagonista le decía que no era nada de eso, pero el príncipe, algo enojado, le decía que si el tercer príncipe se le acercaba, que se lo hiciera saber de inmediato, ya que odiaba cuando alguien le ponía las manos a lo que es suyo. Eso avergonzaba a la protagonista, diciéndose que era extraño, ya que sentía como cosquillas en el corazón con las palabras del príncipe. Y entonces, la protagonista le decía al príncipe que tenía algo más que informarle, preguntándole si anteriormente el tercer príncipe fue quien le ordenó al conde Chester secuestrarla. Pero el príncipe le preguntaba por qué mencionaba eso así de repente, y la protagonista le decía que le había llegado una carta del reino de Salle, y que al parecer, el conde Chester había encontrado un mineral raro en su mina,
diciéndole que podría eso estar relacionado con lo que el tercer príncipe estaba planeando. Y la protagonista, se decía que en su vida pasada, también había escuchado sobre el descubrimiento de un nuevo mineral por parte del conde Chester, aunque se decía que no sabía qué exactamente era ese mineral, diciéndose que debía ser un mineral poco común. Y entonces, el príncipe le decía que primero debía investigar qué tipo de mineral debía ser, y eso ponía contenta a la protagonista, diciéndole al príncipe que si el conde Chester planeaba comercializar con ese mineral, podrían pasar a través del territorio de Baisa. Y el príncipe le preguntaba que si era la próspera ciudad, que el reino de Salle les otorgó como recompensa de guerra, diciéndole que si vigilaban en ese lugar, podrían descubrir algo, comentando que debía informarle eso a su asistente también, de lo que le acababa de decir, y entonces, la protagonista, le decía al príncipe que se retiraría, y mientras la protagonista se retiraba, el príncipe, se decía que pensó que, al ver que la protagonista había pasado toda su vida encerrada en el palacio, no sabría mucho sobre el mundo exterior, pero recalcaba que estaba equivocado, ya que sabía más de lo que esperaba, diciendo que Baisa, definitivamente era un lugar donde había un gran comercio. Y con una sonrisa, decía que era una excelente idea, diciendo que como había dicho su esposa, tendría que investigar en el territorio de Baisa. Y entonces, la protagonista regresaba a su habitación y su sirvienta le pregunta si había recibido una buena recomendación del príncipe. Y la protagonista le decía que sí, y que le había dicho que él haría una lista de recomendaciones. Y la sirvienta de la protagonista le decía que su hermanastra era realmente afortunada, ya que no solamente se casó con el conde Chester, sino que también recibiría regalos del reino de Trincas. Pero la protagonista estaba realmente bien pensativa, y su sirvienta le preguntaba si le pasaba algo, y la protagonista le decía que no, pero por dentro se decía que su sirvienta no sabía nada de lo que le había ocurrido. Y mencionaba también que tan solo escuchar el nombre del conde Chester, hacía que su cuerpo se pusiera rígido, diciendo que debía hacer que eso no se volviera a repetir. Y su sirvienta le decía a la protagonista que, mientras ella estaba afuera, unas personas visitaban el palacio de la emperatriz, diciéndole que la emperatriz planeaba una fiesta de té dentro de una semana, y que esperaba que ella fuera a la fiesta. Pero la protagonista se decía que no tenía mucha experiencia asistiendo a ese tipo de eventos, ya que en el reino de Salle nunca había asistido a ninguna, preguntándole a su sirvienta si debía preparar un regalo, pero su sirvienta le decía que no estaba segura, pero que creía que sería lo mejor. Pero la protagonista se decía que no todas le darían la bienvenida, y que de eso estaba segura, pero también se decía que no debía dejarse intimidar para siempre, y que ahora ella también era una princesa del imperio de Trincas. Y entonces, le decía a su sirvienta que tenía que descubrir qué le gustaba a cada una para preparar el regalo indicado. Y su sirvienta le decía que de eso no se preocupara, ya que ella se encargaría de eso, y que lo sabría lo más pronto posible. Y al día siguiente, la sirvienta llevaba bocadillos para la protagonista, y le informaba que a la primera princesa le gustaba leer libros, y también le decía que a la tercera princesa le gustaba mucho usar joyas, pero le decía que lo más curioso fue la emperatriz, ya que le gustaban y estaba interesada en las artes marciales. La protagonista le decía que desconocía el precio de los libros, pero lo que sí sabía era que las joyas eran bastante costosas, al igual que una espada. Y entonces su sirvienta le decía que, en vez de regalarle una espada, le regalara unos guantes para montar a caballo. Pero la protagonista le decía que no, ya que todas tenían un alto estándar, y que si quería dejar una buena impresión, sería mejor preparar regalos valiosos, diciendo que si no podía hacerlo sola, le pediría ayuda a su Alteza el Príncipe. Y entonces, un rato después, la protagonista fue donde el príncipe a pedirle ayuda sobre los regalos, y el príncipe le decía que no importaba el dinero que costara, y que preparara los regalos de la mejor calidad. Pero también le decía que si le pedía ayuda a la jefa de las sirvientas, ella podía ayudarle. Pero la protagonista le decía que no, ya que quería prepararlo todo por ella misma. Y entonces el príncipe le decía que lo hiciera. Y ya después de unos días, llegó el día de la fiesta de té, y la protagonista se estaba preparando, y se decía que era un alivio que los regalos hubieran llegado justo a tiempo. Entonces, la protagonista terminaba de prepararse, diciéndole su sirvienta que se miraba hermosa. Y entonces, un sirviente llegaba, diciéndole a la protagonista que el príncipe deseaba hablar con ella.
Y entonces, llegaba el príncipe, y le preguntaba si ese día era la reunión de la fiesta de té, y la protagonista le decía que sí, y que en un momento se iría. Entonces, el príncipe le decía que había llegado justo a tiempo, entregándole una cajita a la protagonista, y ésta le preguntaba que sí que era, y el príncipe le decía que era un anillo. Y entonces, la protagonista le decía que si era un anillo que había preparado para la tercera princesa, y el príncipe le decía que no, y que en realidad era para ella, y que debía presumirlo delante de la tercera princesa, y que debía despertar los celos de la tercera princesa, y que después de presumirlo, en ese momento podía darle el regalo que le había preparado, tal como si le estuviera dando de comer a un perro, diciéndole que sus manos eran blancas y muy hermosas, que hacían que el anillo brillara aún más de lo que brillaba, y que se le miraba realmente precioso, puesto en ella. Y las palabras del príncipe hacían avergonzar a la protagonista, diciéndole al príncipe que tenía que irse, y entonces la protagonista se marchaba. Y el príncipe llamaba al sirviente, diciéndole que debía informarle todo lo que sucediera hoy en la fiesta de té. Y entonces, la protagonista se dirigía hacia la fiesta de té, y dos sirvientas la estaban esperando. Y cuando la protagonista entró, se quedaba algo sorprendida, al ver lo hermoso que era el jardín, ya que nunca había visto un lugar como ese. Entonces, la emperatriz le daba la bienvenida a la protagonista, diciéndole que quiso realizar el evento de la fiesta de té, especialmente en su jardín favorito, esperando que lo disfrutara. Y la protagonista hacía una reverencia, dándole las gracias por su consideración, y se nos presentaba a la primera princesa, y también a la tercera princesa, y entonces la protagonista mostraba su anillo sin querer, y la tercera princesa se percataba que era un anillo de tapia. Y entonces, las dos princesas saludaban a la protagonista, y la protagonista la saludaba también bien respetuosamente, y la emperatriz se le quedaba mirando a la protagonista, y esto la hacía sentir un poco nerviosa o incómoda. Y la emperatriz se dirigía hacia la protagonista, preguntándole si había tenido dificultades con el segundo príncipe, pero la protagonista le decía que no, y que el príncipe era muy amable con ella. Y entonces, la emperatriz le decía que, si las cosas eran así, entonces ¿por qué todavía no estaban esperando un hijo? Diciéndole que había escuchado que ellos dos tenían relaciones todos los días, comentándole que entonces sería problema de la princesa que aún no estuvieran esperando un hijo. Y la protagonista se decía que, aunque se miraban todos los días, no siempre dormían juntos. Pero también se decía que, aunque el príncipe tuviera un heredero, solo sería un obstáculo para él, y que seguramente había mencionado ese asunto la emperatriz, solamente para acorralarla, aunque se decía que para ella sería bueno poder tener un hijo rápidamente. Entonces, la emperatriz le decía a la protagonista que debería hacerse un chequeo para saber si tenía algún problema con su cuerpo. Y después, se dirigía la emperatriz a la primera princesa, preguntándole si estaba cuidando bien de su hijo, el príncipe heredero, ya que había escuchado que su salud había empeorado. Y entonces, la primera princesa simplemente le pedía disculpas, y la protagonista se preguntaba si eran así todas las reuniones cuando salían a tomar té, comentando que era tan incómodo que ni podía beber un sorbo del té, diciéndose que necesitaba cambiar la atmósfera. Entonces, la protagonista le decía a la emperatriz que había preparado algo, preguntándole la emperatriz qué había preparado. Y entonces, la protagonista le ordenaba a la sirvienta que los trajera, diciéndole que, como era la primera vez que se reunían las tres, había preparado un regalo. Y la tercera princesa, emocionada, le preguntaba si era un vestido, pero la protagonista le decía que no era un vestido. Y entonces, le decía que primero le entregaría el regalo a la emperatriz, diciéndole que había escuchado que tenía gran interés en las artes marciales, y que por eso, había preparado una espada hecha por los mejores artesanos de trincas. Y la emperatriz se quedaba algo sorprendida al ver la espada, y cuando la agarraba, decía que era de Marcel Aston, y que nadie podría igualarlo con las habilidades de la fabricación de espadas. Y con una sonrisa, le decía a la protagonista que debió haber sido difícil para ella conseguirla, dándole las gracias. Y la protagonista se decía que nunca pensó que le gustaría tanto, diciendo que hizo una buena elección en elegir una espada. Y después, decía que el siguiente regalo sería para la primera princesa, y que había escuchado que le gustaba la lectura, así que le había preparado un libro, de una persona también bastante reconocida. Y en ese momento,
recordaba al príncipe, cuando le dijo que tenía que despertar los celos de la tercera princesa. Y entonces, le entregaba el regalo a la tercera princesa, y esto la emocionaba bastante. Y era un collar de tapia, preguntándole que si en serio pensaba obsequiárselo, y la protagonista, con una mirada seria, le decía que sí, pero, a la misma vez, le mostraba el anillo, pero a la tercera princesa, no le gustaba que el anillo de la protagonista fuera mejor, diciéndole que el collar no se comparaba con su anillo, pero la emperatriz le decía a la tercera princesa que mantuviera su dignidad. Y la emperatriz se decía que parecía que el segundo príncipe adoraba bastante a su princesa, y también mencionaba que la protagonista tenía un gran sentido para elegir regalos, diciéndose que tendría que vigilarla. Y entonces, la emperatriz le preguntaba a la protagonista si ella misma había escogido los regalos, y la protagonista le decía que sí, aunque el príncipe le había ayudado también, diciéndole la emperatriz que todos los regalos que había entregado eran objetos difíciles de conseguir, pero la protagonista le decía que los había preparado con gratitud por haberla invitado a la reunión, y se preguntaba que si seguía así, podría conseguir un lugar en ese sitio. Aunque recalcaba que lo más importante era acercarse a la primera princesa y ganarse su confianza, así para saber sobre toda la situación del príncipe heredero. Y entonces, la protagonista les decía que esperaba verlas a menudo en el futuro, y la emperatriz, con una sonrisa, le decía que así sería cada vez que hubiera una reunión. Y después de unos días, la primera princesa le decía a la protagonista que había leído el libro que le había regalado, preguntándole que si ella también lo había leído. Y la protagonista le decía que le daba vergüenza decirlo, pero que aún no lo había leído. Aún así, la primera princesa le decía que tenía buena visión para escoger, preguntándole si le gustaban los libros. Y la protagonista le decía que sí, contándole que en el reino de Salle solía leer con frecuencia, aunque se decía que en realidad pasaba mucho tiempo sola, así que solía utilizar su tiempo leyendo libros. Y la protagonista le preguntaba si había alguna razón para que le gustaran los libros, y la primera princesa le decía que, como se sabía, que el príncipe heredero no gozaba de buena salud, ya que nadie conocía la causa de su enfermedad, y que por frustración, había leído tantos libros como había podido, y que como resultado, naturalmente se acostumbró a leer libros, diciéndole a la protagonista que tal vez estaba obsesionada con los libros porque no tenía a nadie en quien confiar, y la protagonista se compadecía de ella, diciéndole que si necesitaba a alguien en quien confiar, que no dudara en acudir a ella. Pero la primera princesa le decía que no quisiera causarle molestias, pero la protagonista le decía que no sería así, y que ella entendía lo sola que debía haberse sentido, y que solamente quería que se llevaran bien. Y entonces, la primera princesa le daba las gracias por su generosidad. Y unos días después, mientras el príncipe y la protagonista estaban comiendo, el príncipe le decía que había escuchado últimamente que pasaba mucho tiempo con la primera princesa, y la protagonista le decía que sí, y que leían libros y compartían sus puntos de vista juntas. Pero el príncipe le decía que tuviera cuidado, porque de cualquier manera, el príncipe heredero era su enemigo, igual que su hermano, el tercer príncipe. Pero la protagonista le decía que, aún así, la primera princesa era buena persona, y también la mantenía informada sobre las noticias del príncipe heredero de vez en cuando. Y el príncipe, confundido, le decía que entonces le informaba sobre la salud del príncipe heredero, y la protagonista le decía que sí, y que había escuchado que la salud del príncipe heredero había empeorado drásticamente. Y le decía que, si el príncipe heredero fallecía, el tercer príncipe no se quedaría de brazos cruzados, y que para él sería una oportunidad perfecta para intentar reclamar el puesto de príncipe heredero. Pero el príncipe le preguntaba a la protagonista que por qué estaba tan pendiente del tercer príncipe, y la protagonista se preguntaba si fue demasiado imprudente, ya que ella solamente estaba pensando en cómo detener al tercer príncipe. Pero el príncipe le decía a la protagonista que él es el príncipe de Trincas y que debería ser él quien debía estar pendiente del tercer príncipe, pero que al parecer era ella la que se preocupaba y quería comprender toda la situación. Pero la protagonista simplemente le decía que ella estaba preocupada por su Alteza, y el príncipe le decía que lo sabía, y que recientemente había pasado por una situación complicada debido al tercer príncipe, diciéndole que no se preocupara demasiado, ya que él también estaba al pendiente de los movimientos de los dos príncipes, diciéndole que no se preocupara tanto, ya que él siempre estaría de su lado.
pero la protagonista se decía que aún seguía teniendo pesadillas cuando dormía, ya que le tenía mucho miedo al conde Chester, y que, cuando estaba sola, le preocupaba que volviera a aparecer repentinamente, y que, cuando despertaba, no podía dormir debido a la ansiedad que le entraba en ese momento. Pero el príncipe le decía a la protagonista que había recibido un informe, diciéndole que habían detectado una actividad de contrabando de minerales en el territorio Baiza. Y entonces, la protagonista le preguntaba si el conde Chester estaba involucrado con eso, pero el príncipe le decía que eso aún no lo sabían, y que podrían arrestarlo, pero que necesitaban rastrear el camino y las rutas, y que por el momento lo habían dejado. Y la protagonista le preguntaba que sí qué tipo de mineral estaban comerciando, y el príncipe le decía que no lo sabían con exactitud todavía, pero que le habían comentado que era un mineral explosivo. Y la protagonista se decía que por eso, en su vida pasada, el conde Chester estaba tan feliz. Y le decía al príncipe que, si era un mineral explosivo, podría usarse para fabricar armas y bombas. Y el príncipe le decía que, si el conde Chester y el tercer príncipe han unido fuerzas, no sería un problema para ellos convertir el mineral en armas, y que con eso podrían generar fondos, y que de cualquier manera, eso representaría una amenaza para él. Y entonces, la protagonista decía que, por eso, creía que sería mejor que tomara medidas lo más antes posible. Y el príncipe se decía que ya había notado desde hace tiempo que las palabras de su esposa resultaban de gran ayuda. Y entonces, el príncipe le decía que tenía razón, y que también tenían que moverse rápido para interceptarlos. Y la protagonista se decía que era un alivio que hubiera escuchado sus consejos, preguntándose si, en su vida pasada, el conde Chester también se había aliado al tercer príncipe, diciéndose que esta vez tendrían que ser más cuidadosos. Pero el príncipe, con una sonrisa, le decía que no se siguiera preocupando, ya que tomaría medidas lo más antes posible, antes de que el tercer príncipe hiciera algo. Y entonces, la protagonista le decía que estaría más tranquila si hacía eso, y, después de un rato, la protagonista ya se había retirado. Y el príncipe se decía que antes bebía vino mientras reflexionaba él solo, atormentándose por la necesidad de resolver la situación rápidamente, pero que ahora no se sentía nada ansioso, y que nunca había confiado en nadie, hasta el momento, pero que, extrañamente, solamente quería confiar en su esposa. Y después de unos días, el príncipe estaba entrenando, y en ese momento llegaba una persona, y era el primer ministro, y éste le decía al príncipe que ya tenían bastante tiempo de no verse. Y el príncipe le preguntaba qué estaba haciendo en un lugar como el de entrenamiento, y el primer ministro le decía que quería entregarle algo. Y el príncipe le preguntaba qué era eso, y el primer ministro le decía que era una orden imperial respecto al entrenamiento militar actual. Mientras el príncipe leía lo que el primer ministro le había traído, le preguntaba cuál era su propósito en realidad, y el primer ministro le decía que tenía una observación bien aguda, preguntándole si quería hacer un trato con él. Y esta propuesta dejaba curioso al príncipe, diciéndole que primero encontraran un lugar más tranquilo para conversar, y entonces, un poco más apartados del campo de entrenamiento, el primer ministro le preguntaba al príncipe si sabía de un lugar llamado Roxanne. Pero esta pregunta dejaba curioso al príncipe, diciéndose que podría ser una trampa. Y entonces, el príncipe le decía que sí, que ya había oído hablar de él, y que creía que le decían la tierra del frío extremo. El primer ministro le decía que estaba en lo correcto, diciéndole que últimamente alguien ha estado entrando y saliendo de ese lugar, y entonces, el príncipe le decía que el trato que quería hacer era revelarle quién era esa persona, y el primer ministro le decía que estaba en lo correcto, halagándolo por captar rápidamente las cosas, diciéndole que, la última vez, el tercer príncipe le preguntó si conocía una tierra tranquila, ya que quería descansar en un lugar sin gente, diciéndole que, sin pensarlo dos veces, le respondió el territorio de Roxanne, recalcándole que, entre más lo pensaba, más extraño le resultaba, ya que ese lugar era demasiado incómodo para descansar. Y entonces, el príncipe le daba las gracias por la información, pero le preguntaba por qué le estaba contando eso, diciéndole que, si estaban haciendo un trato, entonces debería de haber algo que quisiera pedirle. Pero el primer ministro simplemente le decía que no pedía algo tan grande, sino que solamente quería que trajera paz y prosperidad al reino de Trincas.
pero el príncipe le decía que estaba pidiendo algo mucho más grande de lo que pensaba. Entonces, el primer ministro se le acercaba al príncipe, diciéndole que lo que le iba a decir era un secreto. Pero le decía que él creía que Su Alteza, el segundo príncipe, sería el emperador del reino de Trincas en el futuro.